Hola, saludos cordiales para todos, bienvenidos a un nuevo curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 15 que se titula Jesús y el sábado. Pidamos la dirección de Dios para entender su palabra. Oremos. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en la altura de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice, ¿quién es el Señor del sábado? Mateo 12, versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor del sábado? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. La pregunta número 2, ¿guardó Cristo el sábado? Lucas 4, versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Guardó Cristo el sábado? Sí. Como era su costumbre, fue a la sinagoga y se levantó a leer. La pregunta número 3. ¿Cómo enfrentó Cristo las falsas concepciones respecto a la observancia del sábado? Lucas 6, versículo 9 dice, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Cómo enfrentó Cristo las falsas concepciones respecto a la observancia del sábado? Haciendo unas preguntas. Preguntó Cristo, Jesús, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? La pregunta número 4. ¿Qué es lícito hacer los sábados según Cristo? Mateo 12, versículo 11 y 12 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Qué es lícito hacer los sábados según Cristo? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. La pregunta número 5. ¿Qué hacía Jesús los sábados? Juan 5, desde el versículo 1 al 16, nos da un primer relato que habla acerca del paralítico de Betesda. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora está un segundo relato que está en Lucas 13, del versículo 10 al 17, que habla acerca de la mujer encorvada. Dice, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí
una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese cenado en aquel día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces la pregunta dice claramente, ¿qué hacía Jesús los sábados? Entonces Jesús sanaba a las personas los sábados, enseñaba en las sinagogas los sábados. La pregunta número 6, ¿cómo reaccionaron algunos por los milagros de Jesús en sábado? Juan 9, del versículo 13 al 16 dice: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cómo reaccionaron algunos por los milagros de Jesús en sábado? Unos decían que ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían que cómo puede un hombre pecador hacer esas señales. Y había disensión entre ellos. Ahora la pregunta número 7. ¿Tenía fundamento acusar a Jesús de quebrantar el sábado por sanar enfermos en ese día? Lucas 14, del 1 al 6 dice: Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Entonces, ¿tenía fundamento acusar a Jesús de quebrantar el sábado por sanar enfermos en ese día? No, no había ningún fundamento. Por eso callaron cuando Jesús les dijo estas cosas. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? No tenían respuesta, porque no hay ningún escrito hasta que diga que no se debe sanar en sábado. Entonces, la pregunta número 8. ¿Qué indicación le dio Jesús a sus discípulos? Mateo 24, versículo 20 dice: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, ¿qué indicación le dio Jesús a sus discípulos? Que oraran para que su huida no fuese ni en invierno ni en día de reposo. La pregunta número 9. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó el momento de huir de Jerusalén? Lucas 21, del versículo 20 al 21 dice: Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó el momento de huir de Jerusalén? Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. Eso pasó en el año 70 después de Cristo. Cristo dio el sermón del monte cuando dio esas profecías, esas indicaciones,
Fue en el año 31. Y en ese mismo año Jesús murió. Desde el año 31 hasta el año 70, pasaron 39 años. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó hasta que llegó el momento de huir de Jerusalén? Pasaron 39 años. Entonces, la pregunta número 10, ¿abolió Jesús el sábado con su muerte en la cruz? Apocalipsis 1, versículos 9 y 10 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Lucas 6, versículo 5 dice: Y él les decía: El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 5, versículo 17 y 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Abolió Jesús el sábado con su muerte en la cruz? No lo abolió. Dice el texto más bien que no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido a cumplirlo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En la ley de Éxodo 20, el mandamiento cuarto habla acerca de guardar el día de reposo, el sábado. Entonces ese mandamiento no pasará hasta que todo se haya cumplido junto con los otros mandamientos. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Deseo guardar el sábado como Jesús lo hizo. Creo y acepto que Jesús es Señor del sábado. Y reconozco que Jesús no abolió el sábado. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Si tienes algún comentario, alguna pregunta, hazla. Y con esto me despido. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.